Habrá sombras en el valle de la muerte, cuando cese de esta vida el batallar, y escuchemos del Señor el llamamiento, ya llevándonos con Él a descansar. Sombras, nada de sombras, al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras, cuando al cielo llegue vencedor. Al dejarnos los que amamos no habrá sombras, si su fe depositaron en Jesús, porque irán para vivir por las edades con quien quiso redimirlos en la cruz. Sombras, nada de sombras, al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras, cuando al cielo llegue vencedor. Cuando venga por los suyos no habrá sombras, pues su gloria y majestad las destruirán, y las huestes redimidas con su jefe a las helicas mansiones entrarán. Sombras, nada de sombras, al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras, cuando al cielo llegue vencedor. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Hola, queridos hermanos y hermanas. Somos la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua, entregando este culto a través de estos medios tecnológicos que nos permiten reunirnos y seguir alabando a nuestro Dios, escuchando su palabra y haciéndola para nosotros. Porque el estudiar la palabra de Dios, no solo en la escuela dominical, sino a través de los cultos,
es una gran bendición y tenemos que aprovechar todos los instantes para hacerlo. Bienvenidos nuevamente, Dios les bendiga mucho, queridos hermanos y hermanas, y también los amigos que nos acompañan. Esperemos que la palabra de Dios les llegue al corazón y esperamos en el Señor, a través de su Espíritu Santo, que nos guíe en esta noche. Pidamos la bendición de nuestro Dios. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien tenemos acceso a usted, y usted ha permitido que su Santo Espíritu more en nuestros corazones, en nuestra vida, para poder glorificarle, bendecir su nombre, y somos tremendamente bendecidos con su Santo Espíritu. Guíanos con tu palabra en esta noche, para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, tenemos hoy día el capítulo 15 de Mateo para estudiar y para tratar de sacarle un poco de provecho. Entonces vamos a partir leyendo los primeros 20 versículos y después los vamos a desmenuzar. Vamos a ir, son en temas generales, son 4 puntos. Este es el más largo, pero después vienen unos muy interesantes también, de hecho. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta palabra. Jesús le dijo: ¿también vosotros no tenéis entendimiento? En la boca no entendéis, todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, ¿no es cierto? Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, vamos a ir primeramente por estos 20 versículos, que es la parte que nosotros queremos desmenuzar. Este capítulo lo hemos dividido, como les dije, en 4 partes, y partimos con la primera, que es la contaminación del hombre. ¿Qué es la verdadera contaminación que tiene el hombre? Ustedes ven aquí que los fariseos y los
religiosos de ese entonces, ¿no es cierto? Los escribas, ¿no es cierto? Gente que se veía muy bien, como también nosotros nos podemos ver muy bien como religiosos, ¿ya? Ellos le dicen, ¿cómo tus discípulos cometen este error tan grande? No se lavan las manos antes de comer. Los fariseos tenían una serie de dogmas, digámoslo, que cuando volvían de la calle tenían que entrar y lavarse las manos, tenían unas filatelias que ponían en sus vestidos, los asientos y una serie de rituales de los vasos, etc. Y aquí están criticando o acusando, ¿no es cierto?, a los discípulos del Señor de que no se lavan las manos. Pero fíjese que el Señor no les responde diciendo, no se preocupen si yo les permito no lavarse las manos para comer, sino que les dice, ustedes sí que tienen problemas, ustedes sí que son desobedientes a la palabra de Dios, ustedes sí que están cometiendo errores muy grandes al cambiar sus tradiciones por la ley de Dios, no obedeciendo a la ley de Dios y haciendo cambios a esta ley. ¿Y qué es lo que les reprende? La honra de tu padre y de tu madre. El cuidado de los progenitores, ¿no es cierto? Ustedes saben que allá en esos años no existían las jubilaciones. Entonces, a los viejitos tenían que hacerse cargo los más jóvenes, los hijos, obviamente. Pero ellos tenían una tradición que decía que cualquier cosa con que yo pudiera ayudar a mis padres, podía darla de ofrenda al templo. Y con eso quedaban liberados de ayudar a sus padres. Y el Señor se los reprende duramente. El Señor los confronta muy fuerte. Y les dice, ¿no es cierto?, hipócritas. El Señor Jesús discutió mucho con los religiosos. Y es tanto que les dice, mire, Isaías bien escribió de ustedes. Isaías, para que lo puedan anotar ahí, capítulo 29, versículo 3. El Señor los llama hipócritas. ¿Y por qué los llama hipócritas? Porque ellos se veían muy bien delante de los hombres, a tal extremo que se veían bien que más adelante sus discípulos le dicen, Señor, esta gente se sintió ofendida por lo que le dijiste. ¿Por qué? Porque el mundo en ese entonces veía a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a la casta gobernante de la religiosidad, ¿no es cierto? Los veía como unos seres superiores, como que estaban muy bien. Y sin embargo, el Señor les dice una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? Hipócrita. ¿Qué significa hipócrita? Haciendo algo, ¿no es cierto?, que no me representa en el fondo. Por eso que es tan complicado cuando nosotros pasamos a la religiosidad en nuestras vidas. Mire lo que dice el Señor, las cartas en Apocalipsis a las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, donde el Señor, ¿no es cierto?, excepto un par de iglesias, a todas las reprende porque les tiene que ordenar, corregir, para que no nos transformemos, ¿no es cierto?, en religiosos. Pablo dice, se me dio un aguijón el Señor para que no me sobreestimara. Porque como había tenido revelaciones tan importantes, podía engreírse más de la cuenta. ¿Y cuántas veces a nosotros el Señor nos ha tenido que bajar los humos? Dios no trabaja con los corazones orgullosos, trabaja con los humildes. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Pero el Señor aquí está explicando lo que verdaderamente contamina al hombre. Los malos pensamientos, ¿de dónde vienen? De aquí, de la cabeza, de nuestras emociones, de nuestro pensar, ¿no es cierto?
Se forma toda una película dentro de nuestra mente, ¿no es cierto? Las maquinaciones, cómo puedo ganar más, cómo puedo hacer esto, cómo me puedo vengar, cómo, etcétera. El Señor da una serie, ¿no es cierto?, de cosas que hacemos y nacen justamente en nuestro interior. Y del interior después las materializamos. ¿Saben? Las podemos materializar con palabras. Ofendemos. Con esta misma boca, ¿no es cierto?, alabamos a Dios y ofendemos a los semejantes. Incluso a hermanos o hermanas o familiares o amigos. Cuidado con nuestra boca, cuidado con nuestros pensamientos. Señor, más adelante también aclara, ¿no es cierto?, cuando dice el homicida, no solamente homicida es el que mata, sino que el que ya piensa en dañar al otro, ¿cierto? Cuando nos podemos alegrar por la desgracia de un enemigo nuestro. Yo nunca voy a olvidar que mi papá no era muy pro Allende. Sin embargo, el día que Allende murió, mi papá dijo, hay que respetar este día porque ha muerto el presidente. Entonces, me quedó marcado, fíjese. Yo tenía como 16 años en esa época y mi papá lo dejó muy claro. Él no levantó bandera, no nos permitió alegrarnos por eso. Eso que él pensaba que eso iba a ser una liberación de nuestro sistema político, pero él nunca permitió que nos alegráramos. Y nos marcó a todos mis hermanos, porque mi hermana el otro día también se acordó de eso. Qué interesante, hermano, qué importante el no tener ese odio arraigado en el corazón. No querer vengarnos, no tener envidias, no hablar malas palabras, no insultar a otros. Y como dice el Señor, porque ahí se generan los adulterios, se generan un montón de cosas equivocadas, de cosas que dañamos nuestra reputación y ofendemos a Dios. Fíjese que Satanás no pudo separar al Padre del Hijo, ni los ángeles, ni nada en el mundo podía separar a Jesucristo del Padre, y sin embargo el pecado lo separó. Por un tiempo lo separó. Cuando Cristo recibe la carga de la ira de Dios, Jesucristo clama, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado es tan grave, hermano, hermana, es amigo, que esto destruyó, que pudo separar a Dios. Tome conciencia del acto maravilloso de Cristo en la cruz. Fue por mí, fue por ti que Él estuvo en esa cruz. Y aquí nos está mostrando el camino correcto del Señor. Cuidado, no lo que comemos nos va a dañar, sí lo que sale de adentro. Dios está mirando tu eternidad, no tus 80 o 100 años que pudieras vivir, cuando mucho en esta tierra. Él está mirando la eternidad. La eternidad no tiene comparación con 80 o 100 años. Ya sabemos que el infinito, como es la eternidad, es por siempre del siempre del siempre. No se compara con una cantidad de años. El Señor quiere que nosotros confrontemos nuestro corazón y cada vez que vienen a nuestra mente cosas equivocadas con respecto a la palabra de Dios, volvamos a Él, vamos a Él. Dios sabe lo que estamos pensando.
pero Él quiere que nos arrepintamos. ¿Cuántas veces está en el Antiguo Testamento también escrito cuando Dios le había mandado un mensaje a alguien, a David, por ejemplo, y a otros reyes, y esta gente se volvía a Él? ¿Y qué hacía Dios? No, me arrepiento del daño que había pensado hacer. Y Dios perdona. Miren, es que es tan maravilloso. No existen palabras para poder definir lo grandioso que fue la muerte de Cristo para nosotros. Fíjese que nosotros recibimos la salvación gratuitamente, pero costó más que todo el universo. Nuestra salvación costó un precio altísimo, más que toda la creación. Sume. Ese costó tu salvación y mi salvación. Separó al Padre del Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna con ellos. En Apocalipsis dice que pasaremos a vivir, dice Dios, contigo. Haré morada en ti. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Qué increíble. Los discípulos de Dios, de Jesucristo, no entendían. Y el Señor le dice, ¿cómo no entienden? Si son ciegos guiando a otros ciegos, ciegos espirituales, porque tienen una coraza, un aspecto majestuoso, ¿no es cierto? Con unos vestidos impecables, con un comportamiento muy elevado teóricamente. Hoy día lo vemos en gente que se dice que es muy espiritual. Y cuando nos decimos que somos más espirituales es cuando estamos al revés, ¿no es cierto? Nos estamos levantando y el Señor nos tiene que humillar, hermano. Miren quién fue Pablo. Sin embargo, Pablo tuvo que tener un aguijón en la carne para que no se creyera más de lo que debiera creerse. Y miren las cartas que escribió. Son fabulosas. Una revelación impresionante. Tuvo que ser humillado muchas veces, ¿no es cierto? Estuvo en la cárcel. ¿Y qué hacía en la cárcel? Cantaba, oraba, predicaba. No dejaba de predicar. Hay varios que ganó durante su época de encarcelamiento. Es Onésimo primero, fue uno de ellos. El Señor nos quiere aclarar verdaderamente cuál es la ley de Dios, dónde está apuntando la ley de Dios. La ley de Dios busca misericordia, amor. Eso es lo que primero busca. ¿Y qué habían dejado los fariseos? Justo, misericordia y amor. ¿Qué amor más grande nos dan los padres a nosotros? ¿Y cómo debemos nosotros retribuirlo a nuestros padres? Qué importante. Por eso que Dios siempre está poniendo los puntos sobre la I como corresponde. Nos deja mucho más alta la vara, sí. Por eso que tenemos que buscar la palabra de Dios para entender, para comprender, orar, meditar, escuchar la buena doctrina, entender qué está el Señor mostrándonos. El Señor quiere que usted y yo seamos muy, muy claritos en su conocimiento. Y no que nos diga después, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cuántas veces vamos a la Biblia en la semana? ¿Todos los días? ¿Vamos todos los días? Yo confieso que era muy mal lector. Muy mal. He aprendido a leer.
a buscar, escudriñar la palabra. Es increíble lo que el Señor nos revela y nos muestra cuán pecadores éramos o cuán mal estamos. Porque el Señor tiene que ir puliendo, limpiando, sacando, ordenando en nuestra vida. Y esta es una de las formas. Otra de las formas que normalmente nosotros cometemos grandes errores en educar a nuestros hijos diciéndoles que tienen que ser profesionales, que tienen que ser esto, que tienen que ser lo otro, los mejores de acá. Hermano, esto es lo mejor. Lejos lo mejor. Por lo otro podrá tener 40 años. Esto lo va a tener por una eternidad. La palabra de Dios, entregarle realmente el temor de Dios a nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer. Enseñarles acerca de las misericordias de Dios para con ellos. Para que cuando tengan que partir de este mundo, se vayan, por supuesto, con él. Vamos a ir ahora a la fe de la mujer cananea. Un hermoso pasaje también de la misericordia de Dios. Leamos del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. De repente cuesta entender un poco este pasaje, pero creo que aquí la intención del Señor Jesús está clara, mostrarle también a sus discípulos que hay que ser humilde. Ella parte reconociendo en el versículo 22, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella pide clemencia, pide misericordia. Ella sabe que está yendo ante Dios, porque ya está reconociendo que es el Cristo, el Hijo de David. Y cuando el Señor la recibe, ¿no es cierto?, por petición de sus discípulos, el Señor le dice, no está bien que dé el pan de los hijos a los perrillos. O sea, la pone en un último grado. Acuérdense que los perros en Israel era lo último de lo último. Hoy día son unas mascotas muy lindas, pero en ese tiempo no eran unas mascotas muy lindas. Eran los que recorrían las calles de noche y hacían de la suya. Pero, ¿cómo responde ella? Ella dice, no, Señor, si yo también tengo algo. No, ella dice, pero aún los perrillos se ponen en una posición totalmente humilde. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Perdón. El Señor, ¿no es cierto?, quería demostrarle a todos los que están alrededor ahí, porque hay un gran grupo de personas, como lo leímos anteriormente, ¿no es cierto?, en el versículo 11, está claro, dice ahí, perdón, versículo 10, y llamando así
a la multitud les dijo, oíd y entended. O sea, había un montón de gente alrededor de ella. Y está mostrando esta compasión por esta mujer, pero quiere que ella muestre a los demás su humildad. Reconoce quién es él, pero también se reconoce quién es ella. Como la oración del fariseo, del publicano. El fariseo oraba, gracias te doy, Señor, porque no soy igual que este. Yo diezmo de todo lo que gano. Yo me porto bien. Cumplo con las oraciones. Cumplo con todo. Y el publicano ni siquiera quería levantar la cabeza. No se atrevía. Aquí también, esta mujer se pone a los pies de Dios y le dice, Señor, tú eres el Señor. Eso es lo que le está expresando el Señor a esta mujer. Perdón, a esta mujer al Señor. Porque ella se pone en el lugar de los perrillos. Entonces Jesús le dice, grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. ¿Y quién le reveló eso? ¿Eso es poder de la mujer? ¿O es revelación del Espíritu Santo? Es lo mismo que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Es revelación del Espíritu de Dios que nos da la fe básica para creer y dar el paso inicial de esta relación eterna con Dios. Se lo reveló Dios. El Señor había dicho un poco antes, ¿no es cierto? Dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y la que trae trae Dios, los que son de Dios, vienen a Jesucristo. Y ella llegó a Jesucristo. Una demostración increíble de humildad y de creer y de fe en Cristo. Y el Señor dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué maravilla, ¿no es cierto? Tener un Dios de misericordia, de amor, que se complace en nosotros. Mire lo que hace ahora, versículos 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y que dice, qué importante lo que dice ahí, y los pusieron a los pies de Cristo y los sanó. ¿A dónde los pusieron? A los pies de Cristo. Y consecuentemente el Señor, en su misericordia, los sana. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Dios se estaba manifestando de una forma impresionante, porque ahora vamos a ver cuántos eran. Solamente los hombres eran 4.000, o sea, pueden haber sido 8.000, 10.000 o 12.000 fácilmente. Fácilmente. Esta es la gran multitud que había alrededor de él. Y estaban siendo sanados, estaban siendo ministrados, estaban siendo enseñados por el Señor Jesús. Y Señor Jesús estaba haciendo maravillas en ellos. Y vamos a ver después que los religiosos le piden señal. Ay, Señor mío, Dios mío, pero que nosotros nunca pidamos señal. Porque Dios, ¿qué más señal, hermano? ¿Qué más señal? ¿Sabe? La señal más maravillosa que yo he visto me cambió. Cambió este corazón duro. Como dice él, puso uno de carne.
Ese es el cambio más grande. Esa es la maravilla más importante y trascendental que nos puede pasar, hermano, hermano. Amigo que nos escucha, si usted quiere cambiar, el único que cambia los corazones es el Señor. ¿No da gloria a Dios por todo lo que está pasando? Sí, ¿no es cierto? Es una maravilla escuchar la palabra del Señor. Es una maravilla el tener un Dios que se compadece de nosotros. Hay una canción que canta y dice que el Señor con gozo llevó nuestros pecados, cargó nuestros pecados y nuestros males en esa cruz. Con gozo, con regocijo, porque Él sabía lo que significaba el limpiarnos los pecados. Él sabía que nosotros íbamos a poder estar con el Padre. Era una tarea que Dios Padre le entregó al Hijo, a Dios Hijo, para que pudiéramos cohabitar por la eternidad. Por eso el Señor lleva con gusto nuestras cargas en la cruz. Por lo tanto, ¿cómo debemos ser nosotros? Más que agradecidos, hermano, más que agradecidos. Y cuando nos desviamos, hay que caer de rodillas inmediatamente. Porque la bendición de Dios es tremendamente grande. Vamos a ir ahora al último párrafo, que es la alimentación de los 4,000. Acuérdense que en el capítulo 14 ya hubo una alimentación de 5,000. Ahora hay una alimentación de 4,000. Siempre se contaron los hombres, solamente los varones, pero hay que agregar los niños y las mujeres. Por eso le digo 8,000, 10,000, 11,000. Dice así la palabra del Señor, del 32 al 39. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Gracias, Señor. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Conocía a los seres humanos. Conocía nuestra debilidad de la carne también. Nos conocía para que pudiéramos nosotros, ¿no es cierto?, poder llegar bien a casa. El Señor se compadece de ellos y le dice: tengo que alimentarlo. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Capítulo 14, alimentación de los 5,000, versículos 13 al 21. Poquito tiempo antes ya lo había hecho. Cuando le preguntó a Felipe: ¿cómo lo haremos para alimentar a estos 5,000? Felipe dice: bueno, aquí hay unos pocos peces, unos pocos panes, pero ¿esto qué es para todos estos? Él sacó rápidamente la cuenta: 200 denarios no alcanzarían. Eran 200 sueldos diarios, para que usted lo entienda. 20,000 pesos al día hoy día, más o menos. No alcanzarían 200 denarios, o sea, 400,000 pesos. No alcanzaría para comprar un pedacito de pan para cada uno de ellos. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Me encanta. Él era Dios en la tierra, sin embargo daba gracias. Cada vez que hacía alimentación, daba gracias. Da gracias a usted por la provisión. Da gracias porque el Señor nos sustenta. ¿Sabe? Nosotros tenemos unas comodidades hoy día, pero que son fabulosas.
Y a veces no nos damos cuenta de la maravilla, por ejemplo, la del agua potable. Usted abre la llave, pone un vasito debajo y sacia su sed. A mí me encanta el agua. Yo la encuentro la mejor bebida. Y el Señor creó el agua. Le doy gracias a Dios por el agua. ¿Le da gracias por el aire que respira? Sí, también tenemos que dar gracias por el aire que respiro. Por la lluvia, por el calor, por el frío. Ustedes saben que las plantas se estresan, por ejemplo, cuando están en un periodo de sequedad y después le sueltan el agua y producen más frutos. También le sucede con los cambios grandes entre un invierno muy frío y un verano muy caluroso, se producen mejores frutos. Todas esas cosas las creó nuestro Señor. También por ahí leí en estos días que el Señor entrega las técnicas para que nosotros seamos productivos, para que seamos creativos. También viene de Dios. También tenemos que dar gracias. Estamos, ¿no es cierto?, bendecidos para dar gracias. Como dicen por ahí en un grupo, bendecidos para bendecir. Bueno, el Señor alimenta a esta multitud y comieron todos, dice la palabra de Dios, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 8.000, 10.000, 12.000 o más. Entonces, despedida a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. El Señor trató con esta gente, primero las instruyó con la verdadera palabra de Dios. Les pone de manifiesto a través de lo que los fariseos, ¿no es cierto?, lo increpan y cómo él les responde a los fariseos, le explica lo que verdaderamente contamina al hombre. Muestra, ¿no es cierto?, la humildad de esta mujer cananea y su fe para pedir misericordia a Dios y él se la concede. Cómo el Señor sana a una muchedumbre de gente, porque se pusieron a los pies del Señor, reconociendo su señorío. Finalmente se compadece de ellos antes de despedirlos, para que vuelvan a sus casas y los alimenta, para que puedan llegar de buena forma a sus casas. Y el Señor no termina ahí, porque dice en el versículo 39, que despedida la gente, él se subió a la barca y vino a la región de Magdala. O sea, va a hacer lo mismo a otra parte. Y venía de hacer lo mismo. Acuérdense que había alimentado 5.000, le había instruido, había trabajado allí y ahora trabaja de nuevo. El Señor, ¿qué está haciendo? Está llevando su palabra, su ministerio, acercando el reino de Dios. Y ahora es tarea suya y mía que acerquemos el reino de Dios a los otros. Nos dejó esa tarea el Señor Jesucristo. Id y llevad mi palabra, mi evangelio, ¿no es cierto? Hacer discípulos y enseñarles, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor quiere que su iglesia sea eficiente. Por eso que el mensaje a las 7 iglesias es tremendamente importante, porque puede haber sido a las distintas eras de la iglesia, puede haber sido a las distintas localidades de la iglesia, o a las distintas espiritualidades de cada iglesia. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Con cuál iglesia nosotros nos podemos asimilar? ¿En qué posición estamos? ¿En
¿Qué nos está faltando? Porque el Señor ahí dice claramente qué nos falta a cada una de las iglesias. Espero que ninguno estemos en la Odisea, aunque en los tiempos finales se cree que estamos en la Odisea. Por eso el Señor pregunta, ¿y hallaré fe cuando vuelva? Hermanos, todos queremos ser Filadelfia, pero Filadelfia era pobre económicamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición? Acuérdense que el pecado llevó a que Cristo fue separado del Padre, mientras el Padre cargaba toda nuestra culpa en Él. Es terrible lo que hizo el pecado, lo que hace el pecado. Por eso que siempre nosotros tenemos que estar tremendamente agradecidos de la obra del Señor en nosotros. Y usted y yo debemos responder al 100%. Todo nuestro ser entregado a nuestro Señor. El Señor quiere que usted y yo sigamos repartiendo esta palabra, llevando el alimento espiritual que necesita este mundo. Y si usted lo ve hoy día, más que nunca, lo vemos en todas las esferas. El mundo está cada vez peor y nosotros tenemos palabra de vida, luz y sal para este mundo. Entreguémosla, seamos valientes, no seamos cobardes, seamos valientes. Uno de los asesinatos que se hicieron en un colegio en Estados Unidos, el tipo que mató a esta gente odiaba a los cristianos y entró a uno de los salones y dijo, todos los seguidores de Cristo que se pongan de pie, y los mató. ¿Usted se ha separado? ¿Me he separado? Pero los que se separaron y murieron están con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdense que Cristo ve más allá de nuestra muerte física, porque Él ve la eternidad de nosotros con Él. Vamos a ir en oración y vamos a terminar. Amado Dios, gracias por tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, quien es Dios, quien es Rey, quien es Señor de señores, que tiene nombre sobre todo nombre, que en su bendito nombre podemos llegar a tu trono de gracia y misericordia, en la humildad, porque la obra no la hicimos nosotros, la hizo Él en la cruz, Señor. Siendo el creador del universo, se hizo un ser humano y tomó el papel de los pecadores en esa cruz, Señor. Gracias por tu grande amor, por tu misericordia, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque siempre tenemos que darte la gloria y las gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por todo lo que nos das, por todo lo que nos permites administrar en esta tierra. Nada es nuestro, todo te pertenece, hasta nuestras vidas. Entregamos nuestras vidas, Señor. Entregamos nuestras mentes a ti. Entregamos los recursos que usted nos ha dado para administrarlos correctamente, como usted quiere, Señor, haciendo tu voluntad y hágase tu voluntad, valga la redundancia, en nuestras vidas. Para gloria de nuestro amado Señor Jesucristo, en quien usted tiene complacencia plena. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.
gran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicarle a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo